Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de la materia Metodología de la Investigación. El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser la elaboración de las conclusiones y o sugerencias y la introducción. Vamos a ver que en este tema, pues vamos a estar viendo la forma en la cual vamos a poder elaborar conclusiones, vamos a poder elaborar, pues esa introducción. Ver todos esos apartados que propiamente, pueden conformar un proyecto de investigación. Esto debido a que, ya cuando se elabora ese proyecto de investigación, ya hemos llegado de cierta manera a analizar el tema y poder tener ya esas posibles conclusiones en torno, pues a ese proyecto desarrollado. Por eso es que, la introducción, a pesar de que es un elemento que va al inicio de toda redacción, de toda actividad o de todo proyecto, y el cual trata de explicar de cierta manera breve cómo es que se va a, digamos, de qué es lo que va a tratar, pretende dar una idea del tema que se va a abordar. Esta puede ser ya realizada una vez que hayamos concluido nosotros nuestro proyecto de investigación. Entonces, vamos a ir viendo concepto por concepto de manera que podamos entender de qué manera podemos nosotros incorporarlo pues a este proyecto. Aquí vamos a ver que las conclusiones van a ser esa proposición final de un determinado argumento. Su contenido, pues se va a desprender de una manera u otra, de las premisas anteriores, siempre que se trate, de un argumento válido, y se van a tratar de esas proposiciones muy diferentes de una opinión, dado que usualmente, se razona o se argumenta para poder alcanzar pues finalmente un pensamiento válido o con cierto margen de certeza. Entonces también se llaman conclusiones a esos apartados finales de un determinado informe, de un ensayo o una reflexión, y es en donde se da cierre a esa lectura mediante lo que es la explicación de los argumentos y afirmaciones pues de todo el trabajo anterior. El trabajo, pues es considerado como una premisa compleja de la cual, se van a desprender estas conclusiones, ¿verdad? Aquí se dice que se sacan conclusiones a ese, pues, acto de pensamiento de interpretar una serie de premisas o de ideas básicas y a partir, de ellas el poder proponer alguna otra que conduzca, pues, a algún tipo de hallazgo sobre la materia. Y pues se consideran comúnmente una forma consciente de aprendizaje. Eh, una conclusión puede tener múltiples objetivos. Aquí podemos ver que se propone producir algún tipo de construcción de pensamiento, también que intentan conducir pues a un aprendizaje, ya sea quien la formula o en los demás. De esta manera, pues una conclusión puede servir para aportar nueva información final, relevante obviamente sobre el tema, demostrar el aprendizaje producido en la consideración de las premisas, reflexionar sobre la importancia del problema establecido en el argumento, brindar consideraciones respecto al modo apropiado de pensar pues el problema, y transmitir la experiencia personal de quien argumenta y de su abordaje de las premisas. Podemos hablar que existen, ¿verdad? Pues diferentes tipos de conclusión de acuerdo a su naturaleza. Las encontramos como lógicas o formales, aquellas que, se van a desprender de sus premisas y pues es comprobable por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal, como el silogismo o la deducción. Están también las personales, una conclusión arraigada en la subjetividad de quien la formula, pero que no por eso pues es equivalente a una opinión. Las conclusiones personales pues deben de ser válidas, comprobables, aunque nazcan de una experiencia individual. También están las teóricas, aquellas que proponen pues nuevos conocimientos posibles sobre los cuales construir a futuro pues nuevas investigaciones o reflexiones sobre la materia. De resumen, las conclusiones de resumen pues van a ser aquellas que condensen o redondeen lo que se haya visto o argumentado anteriormente.
ofreciendo, bueno, pues una especie de recapitulación final antes de añadir las ideas finales. Y bueno, pues las recomendaciones, que son aquellas que reflexionan sobre el modo en que se llevó a cabo esa argumentación o investigación. Y bueno, pues ofrecen claves al futuro investigador a esto, pues a partir de ello. ¿Por qué se dice que son importantes las conclusiones? Bueno, sin las conclusiones, la investigación y reflexiones pues permanecerían restringidas a sus premisas y a la exposición de la información, es decir, no se obtendría ningún valor determinante o significativo. Todo se quedaría pues en un nivel, digamos, superficial o de diagnóstico sin que se pudiera extraer de ello pues un aprendizaje final. Una conclusión apropiada pues es generalmente aquella que cumple con lo prometido, o dependiendo de si bueno se trata de una investigación científica, una reflexión filosófica o un problema lógico, y en ese sentido se puede decir que las buenas conclusiones pues bueno deben ser relevantes, esto es que tienen que ver con la materia abordada en las premisas y con el enfoque general del razonamiento. Deben ser concisas, es decir, expresar algo definido o determinado y no pues vaguedades o repeticiones de lo ya dicho en el cuerpo de las premisas. Válidas, aquí bueno pues el lector debe de poder comprender de qué manera se llegó a tales conclusiones, es decir, no pueden ser gratuitas, mágicas, ¿verdad? O sin razonamiento. ¿Cómo podemos elaborarlas? Bueno, pues para poder elaborar una buena conclusión debemos de revisar y comprender las premisas. No se puede llegar a una conclusión válida a partir de un tema desconocido o conocido a medias, y es conveniente pues revisar lo ya dicho y anotar aparte, bueno, los puntos más importantes para hacer pues una especie de resumen o de síntesis. También, bueno, pues hay que redondear o retomar el problema. Esto, bueno, pues a partir de las ideas en la síntesis, pues se puede cotejar con lo dicho en la introducción o el planteamiento inicial del problema para saber cómo pues ha cambiado nuestra visión del asunto y qué ideas nuevas tenemos, qué conocimiento novedoso se produjo. También, bueno, pues una vez comprendido lo que fue obtenido de la investigación, pues podemos redactar un texto en el que se explique cuál es la relevancia que ello tiene, ¿verdad? Esto, bueno, pues para el campo de estudios o el saber en general. O bien, bueno, podemos explicar qué conocimiento al respecto, pues merece el lugar de cierre del trabajo, es decir, con qué elemento final sobre el tema queremos que el lector pues llegue a conservar. Las conclusiones pueden tener cualquier estructura que deseemos. Por ejemplo, se pueden redactar pocos párrafos a manera de ensayo, o bien, bueno, pues tratarse de un esquema de apuntes ordenados y jerarquizados para poder facilitar la lectura. Del modo que este sea, bueno, pues se suelen recomendar que las conclusiones, bueno, consistan pues en un resumen de lo leído que aporte una nueva perspectiva general sobre el tema, o puede ser una serie de ideas finales que den cierre al tema aportando nuevas direcciones al mismo. También pues puede ser un énfasis en la importancia de lo aprendido y su utilidad práctica, teórica o metodológica. Y también pueden ser pues una serie de recomendaciones para futuros investigadores o de ciertas dificultades encontradas, esto bueno pues a lo largo del proceso. ¿Qué diferencia existe entre las conclusiones y las opiniones? Bueno, las conclusiones se distinguen de las opiniones en que, bueno, estas deben de estar sustentadas en juicios y razonamientos. No pueden ser simplemente apreciaciones libres o corazonadas como lo son las opiniones. Entonces, si bien existen opiniones informadas y no informadas, y bueno, las conclusiones se parecen más a las opiniones informadas, pues espera que de las conclusiones, bueno, pues se dé un cierto empeño por el razonamiento válido y comprobable, así otros puedan llegar pues a conclusiones parecidas a pesar de tener, bueno, diferentes valores personales. ¿Cómo podemos sacar conclusiones? Bueno, para sacar conclusiones debemos de reflexionar sobre el proceso de pensamiento que se esté llevando a cabo en nuestra investigación, es decir,
que debemos tener, bueno, conciencia de lo que hicimos y cómo lo hicimos. Entonces, una investigación, bueno, siempre va a arrojar conclusiones, incluso si no se confirma la hipótesis inicial. Una serie de experimentos fallidos también permite obtener conclusiones, ya que de, bueno, todo se aprende. Entonces, la clave para hacerlo es poder, bueno, pues explicar a otros qué exactamente fue lo que se llegó a aprender una vez que, bueno, la argumentación pues se haya terminado. En el caso de la introducción, que dijimos que es un apartado que obviamente va al inicio de cualquier proyecto de investigación, pero que, bueno, pues se suele elaborar al término de la misma. Esta pues es, como dijimos, esa sección que va a inaugurar el cuerpo de un texto, y su función es la de ofrecer al lector esa panorámica respecto de la totalidad del escrito. En otras palabras, bueno, la introducción sería ese punto de orientación que, bueno, le va a indicar al lector hacia dónde se va a dirigir el texto que está a punto de leer. Entonces, para cumplir esta función, la introducción debe de organizarse, por ejemplo, en describir el tema dentro del que se enmarca el texto, en reportar ese vacío o la falta de conocimiento que el texto pues intenta resolver. También puede ser en proponer las preguntas o objetivos que guían el texto, y, bueno, el anticipar la organización interna de todo el texto. Entonces, estos pasos pues deben de encadenarse unos a otros para poder producir pues una introducción eficiente. En cuanto a lo que es la descripción del tema, aquí la descripción del tema permite señalar al lector claramente de qué se trata el texto. La descripción, bueno, puede ser directa, breve, o puede ser pues más extensa e introducirse, bueno, paso a paso mediante la entrega de detalles más generales que pues permitan luego especificar el tema central del texto. El tema del texto puede ser un concepto, un autor o figura relevante en el área disciplinar, un trabajo experimental con alguna sustancia, organismo, etcétera. Todo depende del tipo de investigación. También cuando se reporta un vacío en el conocimiento, bueno, aquí en este paso de la introducción, pues es muy importante cuando queremos proponer un conocimiento pues especializado, nuevo en nuestra área, como ocurre cuando pues se escribe a lo mejor una tesis o un artículo de investigación. Y, bueno, para poder reportar un vacío de conocimiento, pues se hace referencia a lo que han dicho otros autores respecto del tema que se está abordando, bueno, pues valorando su aporte para luego indicar pues qué dimensiones no se han explorado o han sido exploradas de manera deficiente, esto desde nuestro punto de vista. Y en este paso, bueno, pues también podemos hacer referencia a modelos o teorías que pues se quieren probar en el trabajo en el proyecto para poder validarlas. También pues se pueden proponer preguntas, objetivos. Este paso de la introducción pues debe de señalar qué preguntas queremos responder con nuestro texto o qué objetivos pretendemos alcanzar. Aquí las preguntas y objetivos, bueno, pueden escribirse dentro de un párrafo o pueden ser escritos en una lista. Si tenemos varias preguntas, objetivos, pues es más eficiente el poder listarlos para pues ayudar a la comprensión del texto. Y, bueno, pues también podemos anticipar la organización interna del texto. Aquí en este paso pues vamos a ver que si se lleva a cabo, bueno, pues va a facilitar la lectura del texto. Entonces, el señalar la organización interna del texto nos ofrecería o le ofrecería al escritor y al lector pues una especie de mapa del recorrido que va a seguir el texto. De esta manera, bueno, pues ambos van a saber dónde están y hacia dónde se dirige en cada momento. Esto para bien de poder llevar a cabo pues este paso en la escritura de la introducción, pues primero se debe indicar de manera explícita que se va a referir a la estructura del texto completo, y luego pues ir pues proveyendo la lista de secciones o temas que se va a tratar en él, ¿verdad? Cada elemento de esta lista pues puede introducirse con ciertos marcadores discursivos, como en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, etcétera, ¿verdad? Esa sería la forma de poder redactarla.
Existe dentro de lo que son la investigación ciertos subproductos, por ejemplo, lo que se conoce como estado del arte. Bueno, pues vamos a ver que es un trabajo que consiste en una presentación pues completa, sistemática, objetiva, imparcial y a su vez suficientemente abreviada y clara de todos los principales resultados existentes en las investigaciones, esto acerca de un problema o tema en cualquier rama del conocimiento, y tiene como finalidad pues el señalar las vías de búsqueda que han sido abiertas hasta el presente y para el futuro para la investigación. Aquí este estado del arte, ¿verdad? O también llamado estado de la cuestión, pues va a permitirle al investigador el conocer qué se ha hecho con relación al tema de investigación que bueno pues nos interesa y cuál es el conocimiento existente, brindando bueno pues importantes pautas para plantear un tema y una propuesta de investigación. Y bueno pues es necesario comprender que pues es importante porque cuando se realiza una investigación, especialmente en el contexto académico, bueno, pues se debe de construir un objeto de estudio, es decir, lo que se desea investigar en un plazo de tiempo determinado, y es precisamente el estado del arte o de la cuestión el que va a brindar pues más seguridad para poder hacerlo. ¿Cuál es su propósito? Bueno, pues dentro de ese ámbito y del ámbito científico, mediante la elaboración de este estado del arte o estado de la cuestión, el investigador pues va a mostrar en primer lugar que hay antecedentes sobre ese tema de estudio, ¿verdad? Es decir, se va a ubicar dentro de un área de investigación. Y bueno, en segundo lugar, pues hace evidente que el tema se encuentra bajo su dominio de conocimiento. Es decir, va a exhibir esa experticia respecto de ese campo que conoce y que va a manejar en profundidad. Y bueno, pues en tercer lugar podemos decir que puede mostrar que su investigación es original, en tanto que bueno, se pone en la evidencia que no hay estudios previos sobre un aspecto o que bueno, no los hay siguiendo una determinada metodología. Y bueno, pues también sirve para pues inscribirse en una corriente de conocimiento propia de una disciplina y mostrarse como pues discípulo de los autores reconocidos dentro de ella. Aquí bueno pues permite posicionarse dentro de la producción académica. Las funciones de un estado del arte de la cuestión pues podemos sintetizarlas por ejemplo en evidenciar la existencia de un área de investigación, en mostrar el dominio sobre ese campo de conocimiento y señalar esa originalidad en cuanto al enfoque del objeto de estudio. Existe también lo que se conoce como resumen a un subproducto de la investigación. El resumen como género textual utilizado para referirse, bueno, pues a otros textos, es una presentación abreviada, precisa del contenido de un documento en el cual, bueno, pues se debe de evitar incluir interpretaciones o crítica. Y bueno, pues el resumen de artículos de investigación son pues una especie de sumarios completos o síntesis objetivas de la investigación que bueno, pues deben de reflejar esa estructura del contenido del artículo, por lo cual bueno, pues debe de presentar por ejemplo, la introducción, el método, los resultados, la conclusión y bueno, pues este tipo de resumen se denomina estructurado, informativo, comprensivo o analítico. Aquí el resumen, bueno, debe en primera instancia indicar los objetivos principales y el alcance de la investigación. En segundo lugar, bueno, pues describir los métodos empleados y en un tercer lugar, bueno, pues presentar los resultados para, bueno, pues en un cuarto enunciar propiamente las conclusiones pues más importantes. El prólogo es también un apartado que podemos nosotros encontrar en cualquier proyecto de investigación. El prólogo es usualmente utilizado para comentar pues ese proceso personal durante la etapa de investigación. Se utiliza propiamente para introducir al lector pues sobre el tema que se va a tratar y realizar esas menciones pertinentes pues de todos aquellos que han colaborado con el trabajo. Y por lo general, bueno, se redacta al finalizar el trabajo y es un apartado de connotación personal, ya que, bueno, va a describir en primera persona cómo fue el proceso de investigación.
Aquí, bueno, pues al redactarse en primera persona se utiliza el pronombre yo, o en caso que se realice pues el trabajo final o tesis en equipo, bueno, pues se utilizaría el pronombre nosotros. Entonces, las recomendaciones para hacer un buen prólogo es que pues se incluya la visión sobre el tema de investigación. Asimismo, bueno, pues es muy aconsejable que se escriban esas motivaciones personales que pues hayan llevado a abordar ese proyecto. En caso de que se trabaje en equipo, bueno, pues se puede mencionar cómo ha sido la división de tareas, cómo se ha planificado el desarrollo del proyecto. Y por último, bueno, pues es importante que se incluyan unas líneas de agradecimiento a todas aquellas personas o instituciones que de cierta manera pues apoyaron de alguna forma el proyecto. Entonces, se coloca el nombre completo junto a la fecha, la localidad donde se ubique, ¿verdad? Y como dijimos, bueno, pues se pueden incluir los agradecimientos. No es una regla estricta que se tenga que incluir, pero bueno, muchas veces sucede que en casos particulares, pues las investigaciones requieran el apoyo de un gran número de personas, por lo tanto, pues es muy importante hacerles una mención, ya que bueno, sin su ayuda no hubiese sido posible dicha investigación. Y en cuanto a esto, pues se recomienda realizar ese apartado extra, ¿verdad? Hay que recordar que aunque pues es una mirada personal, siempre se debe de conservar ese estilo de redacción formal en este tipo de secciones. Asimismo, bueno, pues al redactar los agradecimientos en conjunto con el prólogo, podemos ver que se puede mencionar y agradecer a quienes han colaborado en ese proyecto, para bien de poder pues mostrarle, ¿verdad?, al lector respecto de ese contenido que se llegó a desarrollar. Otro apartado pues vienen siendo los apéndices, los anexos. Un apéndice es una colección de materiales complementarios que, bueno, generalmente aparecen al final de un informe, de un trabajo académico, de una propuesta o un libro, ¿verdad? Y por lo general pues incluyen datos y documentos de respaldo que, bueno, pues el escritor ha utilizado para desarrollar pues ese trabajo escrito. Aquí el apéndice puede brindar al lector pues más profundidad con respecto al tema, al proporcionarle pues esos recursos para lecturas adicionales o listas de contactos, o proporcionar, bueno, documentación para defender a lo mejor una propuesta. Y bueno, pues no es una oportunidad para rellenar, ¿verdad? La información del apéndice pues puede incluir tablas, figuras, gráficos, cartas, memorándums, especificaciones técnicas detalladas, mapas, dibujos, diagramas, fotografías u otros materiales. Y en el caso de artículos de investigación, bueno, los materiales pueden incluir encuestas, cuestionarios o esquemas y similares que se utilizaron para poder producir, bueno, los resultados incluidos en el artículo. ¿Cuándo podemos nosotros determinar si debemos de incluir un apéndice? Bueno, aquí la inclusión de un apéndice pues va a depender del tema y de lo que va a beneficiar al lector. Podemos decir que se puede incluir un apéndice si una o más de las preguntas siguientes pues se contestan de manera afirmativa. Por ejemplo, los materiales complementarios van a ayudar al lector a comprender el tema, proporcionarán recursos para una mayor lectura o exploración, aportarán profundidad adicional a los datos presentados en su informe, artículo, libro, propuesta. Los materiales proporcionarán respaldo adicional para pues el proyecto, ¿verdad?, o el mensaje. Y o bien se tienen elementos que serían difíciles de manejar para presentar en una nota al pie. Si este es el caso, ¿verdad? Bueno, pues entonces tendríamos que incluir esta sección en nuestro proyecto. Y bueno, pues por último tenemos el glosario. El glosario es una lista alfabética de términos especializados con sus definiciones que, bueno, van en un informe, propuesta, libro o proyecto de investigación. Aquí el glosario generalmente se ubica después de la conclusión y, bueno, pues debido a que se tienen numerosos tipos de lectores con múltiples niveles de experiencia, pues se debe de preocupar por el uso del lenguaje de alta tecnología.
abreviaturas, acrónimos, términos, ¿verdad? Y aunque alguno de los lectores pues va a entender la terminología, otros tantos posiblemente no. Entonces aquí para ello, bueno, pues si se definen los términos cada vez que los utilizamos, pues pueden surgir dos problemas: insultar a los lectores de alta tecnología y retrasar a la audiencia mientras está leyendo el texto. Entonces, para evitar estos errores, pues se suele recomendar que se ponga pues esta sección al final, ¿verdad? Que es básicamente una lista alfabética de los términos especializados, la cual, bueno, pues se conoce como glosario. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado al final de este tema. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en la plataforma. Hasta luego.